Muy bien, buenas noches con todos. Bueno, en primer lugar, agradecer a todos la presencia el día de hoy en el inicio de este programa de capacitación para tecnólogos médicos de la Red AUNA, en donde tenemos colegas tanto de Perú, Colombia como México, y el cual va a ser dado tanto en las partes de tomografía computada y resonancia magnética. En esta ocasión tenemos la presencia del doctor Pedro Tapia Puentearnau, quien es el jefe de diagnóstico por imágenes en AUNA, a quien le cedo las palabras para dar las respectivas menciones para dar por inaugurado este proceso de capacitación. Le cedo la palabra, doctor Tapia. Muchas gracias, Vladimir. Buenas noches con todos. Bienvenidos. Finalmente bienvenidos. Podemos decir que ya estamos listos para comenzar este gran curso de capacitación integral en el diagnóstico por imágenes. Realmente estamos muy contentos y emocionados de poder realizar este curso y compartirlo con todos ustedes y poder nutrirnos mutuamente de todas las enseñanzas que surjan de él. Los objetivos principales del curso es mejorar la calidad, por supuesto, en el diagnóstico de la imagen, en todos los que estamos involucrados en ella, ¿no? Reforzar la pericia técnica del tecnólogo y el conocimiento clínico, con la intención de potenciar la capacidad del tecnólogo médico en adquirir las imágenes radiológicas propiamente dichas, ¿no? Que son, como ustedes bien saben, de gran ayuda para el médico radiólogo para poder hacer diagnósticos adecuados y precisos. Como yo siempre he dicho, el tecnólogo médico es nuestra mano derecha. Radiólogo médico y tecnólogo médico tienen que trabajar siempre de la mano con el único objetivo de lograr la mejor calidad de imagen y cuidando, por supuesto, al paciente. Para ello, siempre les pido usar, cuando estén frente a un paciente, frente a la consola de trabajo, usar su mayor criterio. Pueden ser que hayan protocolos, los cuales queremos que se cumplan, por supuesto, pero no podemos encajar a todos los pacientes necesariamente a un protocolo. Debemos usar nuestros criterios para poder definir cuándo podemos variar en cierta medida sin salirnos de lo básico, el protocolo, siempre, por supuesto, con la comunicación del radiólogo. Este curso está diseñado específicamente para tecnólogos médicos, ¿no? Y en conjunto con la colaboración de AUNA Ideas, ¿no? AUNA Ideas, como bien saben, tiene un centro de educación médica continua que busca justamente la excelencia médica, ¿no? Entonces es por ello que se están organizando cursos como estos, ¿no? También no quiero dejar de enviarles un saludo especial de nuestro jefe regional, director médico regional, el doctor Raúl Marquina, que por distintos motivos no ha podido estar presente el día de hoy. Pero les mando su saludo. Para concluir, estando listos, ya declaro por inaugurado el presente curso, que estoy seguro que va a ser muy exitoso. Y les deseo lo mejor a todos los participantes, a todos los expositores, y seguro nos vamos a estar viendo en alguna de las ponencias más adelante. Felicitaciones a todos y agradecerles por su participación. Buenas noches. Muchas gracias, doctor Tapia. Muchas gracias por sus palabras y efectivamente este programa de capacitación dirigido a tecnólogos médicos, justamente el objetivo, como usted menciona, de afianzar el trabajo del tecnólogo médico para que contribuya, digamos, en el diagnóstico final, las distintas modalidades de imágenes que tenemos en el departamento, ¿no? Bueno, en esta segunda, siguiendo el programa, en esta segunda parte, juntos
Alberto, vamos a dar ciertos lineamientos, digamos, para las capacitaciones, el cual vamos a seguirlo, digamos, conforme vayamos llevando la secuencia. eh, y bueno, les rogamos encarecidamente, digamos, cumplirlos porque vienen a formar parte, digamos, eh, de los lineamientos que debemos seguir, digamos, para proseguir con estas presentaciones y forme parte, digamos, de la formación de cada uno de ustedes. Ahí cedo la palabra a Alberto para que se definan estos lineamientos, que también lo voy a colocar aquí en el chat y se va repitiendo, digamos, como ciertos compromisos que debemos cumplir cada uno de nosotros en las subsiguientes fechas que llevemos estas presentaciones. Y Alberto. Buenas noches con todos nuevamente. Sí, primero, para poder conocernos con todos, poder, a través de esta forma virtual, quien les habla es el licenciado tecnólogo médico Alberto Santibáñez. Me presidió el licenciado también Vladimir Vitón, actualmente bajo el cargo de jefes clínicos en diagnóstico por imágenes también para toda la región, ¿no? Dicho eso, sí tenemos algunas pautas que también van de acuerdo a este curso, que bueno, ha tomado su tiempo de poder dar inicio, ¿no? Uno de ellos es, como dije inicialmente, poder conocernos, ¿no? Agradezco, por ejemplo, a Ernesto Garza, que ahorita está con la cámara, y les invito, por favor, a todos a encender su cámara, ¿no? Es el punto principal, por favor, para que todos podamos, número uno, conocernos, y número dos, estar atentos a las charlas que se van a brindar en este largo 6 meses, ¿no? La razón principal no es que porque es poder estar viéndolos y conociéndolos y que también estén participando, ¿no? El segundo lineamiento es que esto no va a ser netamente un monólogo de los expositores, ¿no? Lo que se quiere esto es también la participación de cada uno de nosotros. Vamos a iniciar los temas de acuerdo de un nivel básico, intermedio y avanzado, ¿no? Para algunos ya es muy familiar algunos términos básicos, algunos conceptos básicos, pero los vamos a ir reforzando cuando vamos avanzando con los distintos temas hasta llegar a los más avanzados, por favor. Muchas gracias para los que van iniciando. El tercer punto es también la asistencia, ¿no? Es principalmente el punto más importante, ¿no? Son aproximadamente 48 a 54 clases distribuidas en 6 meses en las dos modalidades, ¿no? Van a ser las clases los lunes y los miércoles para resonancia y los martes y jueves para tomografía, en el horario de 8 de la noche a 9:30 de la noche. Quizá un poquito más, quizá un poquito menos, pero ese es el horario establecido, ¿no? Va a haber, junto con eso, va a haber una tolerancia de 15 minutos para el ingreso, por favor. Pasado estos 15 minutos, ya el soporte que nos brinda hoy a Unideas en la logística no va a aceptar el ingreso. Así que, por favor, tratemos de estar en el rango del horario y la puntualidad también, por favor. Es comprensible y agradezco a los que están ahorita conectados en la labor diaria, como Jesús Salinas, como Eduard Benavides, creo que son de Monterrey, si no me equivoco, que están ahorita en la labor, quizá en los turnos de guardia, como el licenciado Víctor Guerra, que estaba en sala de operaciones también en Perú, y así en las distintas sedes de operaciones, ¿no? Entonces, por favor, tratar de que estos colegas, en lo posible, de poder escuchar, ¿no? Igual están exentos de ser el caso de la inasistencia por un turno, por algo que tengan entendido, ¿no? Ahí sí les pediría, por favor, que si nos puedan, no van a estar ausentes netamente, que no estén de turno, poder enviarnos un correo para dar la justificación del caso, ¿no? Por X motivos que tengan, ¿no? Pero de todas maneras se le puede brindar las facilidades del caso, ¿no? Entonces, netamente con eso. Netamente la asistencia que se va a considerar un 85% de la asistencia para emitir los distintos certificados y las evaluaciones. Entonces, mantengamos ahí el margen, por favor, ¿no? Lo ideal es que siempre estén que estén presentes, ¿no?
Lucero, ¿qué tal? Sí, estaba leyendo el mensaje. Sí, por favor, es importante, ¿no? Para saber conocer que están ahí presentes y que están ahí con el interés de poder aprender o de poder reforzar algún conocimiento o de la experiencia que nosotros vamos a brindar en este. No sé si me olvido de algún lineamiento, Vladi, creo que eso es para poder comenzar. Ah, perdón, me olvidaba. Son los lunes a jueves, va a haber un cronograma. Normalmente están establecidas las 2 primeras semanas de cada mes. Entonces quiere decir, excepto de noviembre, que va a ser entre la tercera y la cuarta, ¿no? Diciembre las 2 primeras y así sucesivamente hasta mayo. Entonces, obviamente va a haber una pausa por las fiestas y de ahí netamente enero las 2 primeras, febrero las 2 primeras, hasta mayo completo. Ya, entonces es importante. Creo que ya todos están encendiendo sus cámaras. Creo que estoy ahí revisando. Bueno, tengo León y Durán. Ok, entonces es importante la cámara prendida, vale decir obligatoriamente, por favor, en la situación que se encuentre. Y recalco la excepción de algunos colegas que pueden estar de guardia o que tengan alguna razón de no poder asistir, enviar el correo con copia a Vladimir y a mi persona, por favor, para hacer las ausencias, poder registrarlas, por favor. No sé si me olvido algo más de ahí, Vladi, o alguna consulta que tuviesen, alguna duda que tuviesen. Alberto, si me Dígame, Doc. permites, también quisiera, como estamos de varios países, ¿no? Como bien sabemos, Colombia, México y Perú, poner nuestro nombre y apellido, claro, por favor, porque muchas veces usamos algunos usuarios, pero que como nos estamos conociendo sería apropiado que los nombres sean los correctos para poder comunicarnos e ir conociéndonos. Gracias, doctor. Sí, por favor, ahí observo algunos que están con el nombre de iPhone. A ver, vamos a ver. O solo está el nombre, ¿no? En el caso de Pamela. O LJD, sí, o iPhone Dubán. Por favor, como dice el doctor Pedro, colocar su nombre y apellido, por favor. Bueno, hacer el recalco del horario. En México son las 7, pasan las clases a las 7 de la noche. Hay una hora de diferencia con Monterrey, eso me olvidaba, disculpen. Y creo que con Colombia compartimos el mismo horario con Perú, ¿no? Entonces, recordar ese punto. Ok, ¿tenemos alguna consulta? Ok. Muchos de ustedes ya les habrá llegado el programa. Vamos a iniciar hoy día con resonancia magnética. Vamos a hablar un poquito de los conceptos básicos de cómo se origina, cómo surge resonancia y cómo se da algunos conceptos que nos ayudan a poder comprender la física de la resonancia. Es un poco complejo, vamos a tratar de poder explicarlo de la experiencia que tengo. Igual, como les mencionaba, va a ser muy participativo, va a haber algunas tareas o algunas preguntas, cuestionarios al final, y sí quisiera, por favor, que todos participen, ¿ok? Aquí sí poder brindarles la confianza de poder participar, ¿ok? Aquí no hay el que sabe más o el que sabe menos o el que tiene más experiencia o menos experiencia. Aquí lo que queremos es compartir conocimientos, aprender todos en conjunto, aprender cada uno las técnicas que distintamente cada uno lo ha ido aprendiendo desde la universidad, desde el pregrado, desde cuando inició como tecnólogo, como técnico, en Colombia es el caso, y ha ido aprendiendo del colega que está al costado, del maestro y de las distintas instituciones donde ha podido trabajar, ¿no? Entonces, vamos a empezar con eso. Me avisan si se comparte la pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, Se puede ver. póngale en modo presentación, por favor. Sí, sí se puede ver. Sí se puede ver. ¿Está en modo presentación? Ya está. Sí. Ok. Ya está. Ahí, Vladi, porfa, me ayudas con el tema de las manos levantaditas o de las preguntas. Igual pueden interferir con el micrófono, están libres, por favor.
no hay ningún problema, podemos repetir lo que vamos explicando. La idea es poder comprender y ir con unas... Salir hoy día, terminar la reunión con un nuevo aprendizaje quizás, ¿no? O con un reforzamiento de ser el caso, o algo nuevo que podamos aprender todos. ¿Okay? Como ya lo dijo el doctor Pedro, es un curso que hemos trabajado con nuestro área de educación continua, con Aún Ideas, ¿no? Y obviamente el plan de capacitación integral de los tecnólogos, ¿no? Vamos a hablar, pero no puedes ver esa pantallita. ¿Alguien ha visto unas hojas de papel? Por favor. Ok, entonces vamos a hablar de resonancia magnética. Ok, ahí creo que hay un micrófono, por favor, tener cuidado con los micrófonos abiertos. Entonces, para entender un poco la materia, y no solamente en resonancia o en esta modalidad, siempre es importante la labor que podamos hacer o donde nos podamos desarrollar es, como dice esta pequeña frase que me dijo alguna vez mi maestro, que hoy lo traigo a colación y lo cual yo he aprendido mucho, y me ha enseñado todo lo que yo he podido captar de él, el licenciado Néstor Tenio, que hoy en día no nos acompaña, pero sigue guiándonos con todos los conocimientos que hemos podido aprender, ¿no? Entonces, tienes que hacer algo que te apasione, porque de lo contrario, no tendrás la perseverancia para llevarlo a cabo. Entonces, tiene que apasionarte algo mucho, o querer hacer algo que te apasione mucho, y darle lo máximo posible, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar mucho a poder comprender y llevar, no solamente en resonancia, no solamente en tecnología, sino para la vida en general, ¿no? Entonces, veámoslo y empecemos con eso hoy el curso, ¿no? Ok, entonces la primera pregunta que podamos hacer hoy es, ¿qué es resonancia, no? Ahí sí me gustaría abrir un poco los micrófonos y que puedan participar, por favor. ¿Qué es lo que entendemos? ¿Qué es resonancia magnética? A ver, por ejemplo, Rosmary, que es tecnólogo médico de Perú. ¿Qué entendemos por resonancia magnética? ¿Qué es lo primero que nos ocurre? Lo primerito, no sé, lo más básico. Buenas noches. El trabajo con ondas magnéticas, el resonar. Ok, está bien, me parece muy bien. ¿Alguien más que se animaría a poder participar, a complementar lo que acaba de decir Rosmary? Ok, todavía está un poco tímidos. A ver, ahí, creo que hay un micrófono. Es el uso, bueno, sí, Sí, claro, dígame, adelante. el uso de radiofrecuencia, como lo comentan ahí, ¿verdad? A través de una serie de pulsos que rebotan dentro de lo que es un órgano, ¿verdad? Y se refleja en una pantalla, ¿verdad? A través de resonancia y pulsos magnéticos. Ok, está bien, tenemos otro concepto de pulsos magnéticos y radiofrecuencia. Ok, vamos avanzando. Vamos a llegar a... Dígame. Bueno, para mí es una técnica pues que se utiliza no invasiva, ¿verdad? Que nos ayuda Ok. pues a tener información sobre una estructura o composición de cualquier parte del cuerpo, pues que nosotros estemos dispuestos a manejar o a realizar el estudio que es mandado por el médico. Ok, muy bien, me parece bien. Si vamos dando cuenta, vamos creando entre todos el concepto, ¿no? De qué es resonancia magnética. Entonces, vamos a descomponer un poquito acá las palabras, ¿no? Primero vamos a empezar por resonancia magnética, ¿no? Entonces, resonancia magnética es el sonido, ¿no? Vamos a un sonido. Este sonido, si lo llevamos al espectro electromagnético, lo encontramos más o menos en las radiaciones no ionizantes, ¿no? Por este sector, ¿no? Como dice la colega, es algo no invasivo, ¿no? O sea, quizá no dañino va por acá, ¿no? Va por este lado. ¿Y cómo se emite estos sonidos? ¿Cómo se da, no? Como los escuchamos en resonancia que ya hemos visto, hemos trabajado, pasamos por ahí, por
son emitidos por sonidos fuertes y débiles también. Estos sonidos fuertes y débiles que se van dando la forma como de ondas de radio, ¿no? Entonces, estas ondas de radios pueden darse como las de FM o AFM, ¿no? Dando la de amplitud modulada o la de frecuencia modulada, ¿no? Entonces, este sonido al final, dado por una onda o ondulaciones, da una onda mecánica, ¿no? Y esta onda mecánica va dado como ondas, ¿no? Entonces, ese es el concepto más básico de lo que podamos tener, ¿no? Que son sonidos y que son emitidos por ondas, ¿no? Y en este caso, que son ondulaciones también. Y que están en el rango del espectro electromagnético en las radiaciones no ionizantes entre las ondas de radio de AM y FM. Ese es el primer concepto. Magnética. Como el propio nombre ha dicho, de magnética viene de magnetismo, ¿no? Entonces, si lo basamos, tenemos ahí como que dos frentes, ¿no? El magnetismo natural, obviamente lo vemos al momento de que gira la Tierra o en la Tierra, y que viene dado por un norte y un sur, ¿no? Tanto el norte como el sur, ¿no? Y es muy fácil identificable por un instrumento sencillo, que es la brújula, ¿no? Entonces, en la parte natural puede atraer las cosas en el sentido de norte a sur, ¿no? Y obviamente es detectable, ¿no? Y tenemos, por otro lado, el electromagnetismo, ¿no? Que no es más que una corriente eléctrica, ¿no? Que está conducido por electrones y que obviamente al hacer un movimiento va a producir un campo magnético. Por ende, va a traer todos los protones de carga positiva. Entonces, ¿cuál es la diferencia máxima entre el magnetismo natural del electromagnetismo? Que este de acá, natural, no lo podemos cambiar, ¿no? No hay ningún cambio que podamos realizar, ¿no? Es inamovible, ¿no? Dentro de los factores. Pero el electromagnetismo sí, ¿no? Podemos cambiar este magnetismo, podemos cambiar este campo magnético, podemos alterarlo también, ¿no? Entonces, vamos a trabajar en esto, ¿no? Pero sin desconocer o conociendo que también tenemos un magnetismo natural. Y viene la otra palabra, y de mayor importancia también, que es la palabra nuclear, ¿no? Que actualmente no lo utilizamos netamente porque cuando se inició la resonancia magnética nuclear, todo se asemejaba a las bombas nucleares, ¿no? Entonces, se dejó de usar esa palabra porque traía mucho temor, mucha desconfianza, ¿no? De qué podría causar esta resonancia magnética nuclear, ¿no? Entonces, para evitar esto en los distintos pacientes y en los distintos países donde se empezó a dar y iniciar con este nombre completo, se dejó de usar, ¿no? Pero no está exento de que la palabra nuclear viene de los átomos, ¿no? Donde normalmente donde el concepto básico lo dio Demócrito, donde dijo que la unidad básica que conforma un elemento que puede intervenir en una reacción química, ¿no? ¿Y cómo nació el átomo? Que la A es sin, y que la palabra tomos viene de división. Entonces quiere decir que sin división, indivisible, ¿no? Entonces, parte de la definición también que es que hay una infinita número de átomos en los distintos materiales, ¿no? O en distintos compuestos o cuerpos, ¿no? En este caso está compuesto por un núcleo, donde encontramos los neutrones y protones, y que giran alrededor, en estas elipses, los electrones, ¿no? Entonces, viene de ahí el concepto, como decíamos ahora, ¿no? Resonancia magnética nuclear. Dicho sea de paso, como dice aquí, necesitamos átomos que tengan un número impar de protones que estén por todo nuestro organismo. Entonces ya vamos a llegar por qué se necesita este número impar de protones para poder producir la resonancia magnética, ¿no? Y que lo tengamos por todo nuestro organismo. ¿Cuál será, no? El que tengamos por todo nuestro organismo. Vamos a hablar un poquito de la física del átomo, no las propiedades, ¿no? ¿El núcleo determina la propiedad física del átomo? Sí, ¿no? El núcleo.
el cual va a determinar el Z, ¿no? Es importante conocer que el Z va a determinar el número de protones, ¿no? Entonces, el número atómico es el que determina el número de protones o electrones, ¿no? Y la masa es la suma de ellos, ¿no? Entonces, en este caso ya vamos viendo qué átomo utiliza un solo protón o un solo electrón. Entonces vamos a hablar un poquito de los principios físicos básicos, ¿no? Por ejemplo, corriente eléctrica. Vamos a hablar de magnetismo. Vamos a hablar de polarización. Vamos a hablar de gradientes. Vamos a hablar de campo magnético. Vamos a hablar de imanes, de carga eléctrica, de sistema de radiofrecuencia, como mencionaban, del protón, ¿no? De estos todos conceptos básicos, cómo se produce la resonancia o cómo se da el efecto de resonancia o el fenómeno de resonancia. ¿Ok? Entonces vamos a desarrollar cada uno de ellos. Entonces, hablar del fenómeno de resonancia magnética, ¿no? Inicialmente, todos partimos porque una materia o un cuerpo es sometido a un campo magnético intenso, ¿no? Entonces, todo este cuerpo tiene bastantes moléculas. Todas estas moléculas tienen bastantes átomos. Todos estos átomos tienen subpartículas, ¿no? Y estas subpartículas, ¿cuáles son? Son los protones, son los neutrones, y bueno, y externamente los electrones. Entonces nos vamos a enfocar netamente en el núcleo, netamente en la subpartícula del protón, que es la subpartícula en la cual vamos a usar y nos vamos a desarrollar, ¿no? De un átomo determinado. En este caso, del protón, ¿no? Entonces, un poquito vamos a hablar del concepto del protón. Ya lo hemos desarrollado desde el colegio, desde la universidad, ¿no? De los cursos más básicos, ¿no? En química o en física, ¿no? Dentro de este núcleo encontramos los protones, ¿no? Y vamos a ver un poquito de qué está compuesto el protón, ¿no? ¿Quiénes determinan la carga, no? El protón está determinado por 3 quarks, nada más, en las cuales tenemos 2 cargas positivas y una negativa. Esta mayor quarks es la que determina la carga del protón, por eso es positivo el protón. Entonces, dentro de estos 3 quarks, en la conformación de estos 3 quarks, se da la parte positiva. ¿Ok? Entonces, es por ello que se contiene como positivo. Dentro de este protón está también girando, no está inmóvil, no está ahí estacionado, ¿no? Se mueve en su propio eje. Como vemos aquí, se va rotando en su propio eje, gira alrededor. ¿Qué hace la simulación? Vamos adelantándonos un poquito, a la rotación se hace similar a la rotación de la Tierra, ¿no? El movimiento de rotación. Entonces está en constante movimiento. Y este movimiento de rotación, que se asemeja al de la Tierra, tiene un nombre propio, ¿no? Que se llama spin. ¿Ya? Entonces, estamos un poco descascarando un poco para poder llegar a los conceptos, ¿no? Entonces ya tenemos lo que es resonancia, lo que es magnetismo y lo que es nuclear por el átomo. Por eso vamos a llegar a tomar lo que es el átomo para ir desarrollando y conocer por qué es el que usamos también y por qué es importante, ¿no? De ahí podemos utilizar también, bueno, podemos ver los protones, la carga del protón, las partículas que los componen, ¿no? Y también tiene obviamente una antipartícula, ¿no? Pero eso es ir un poco más al fondo y ver cómo está confeccionado el protón, o cómo está estructurado el protón. Entonces, pero basémonos ahorita netamente ya del protón en sí. Entonces, está el protón que gira en su propio eje, y que se asemeja al movimiento de rotación de la Tierra, y esto se genera como un spin, ¿no? Y al generar en su propio eje, genera un campo magnético. ¿Ok? Entonces, vamos por ese concepto. El movimiento de rotación también se conoce como spin, que va a ser muy usado. Es importante poder comprenderlo de ahora porque
En las siguientes clases se va a hablar, por ejemplo, de los fenómenos, ¿no? De resonancia magnética, de los momentos de relajación y de excitación. Entonces, que se va a nombrar mucho la palabra spin, ¿no? Entonces, dentro de lo que es los protones también, ya tenemos el movimiento de rotación, que es el spin, ¿no? Ya tenemos el movimiento de la Tierra, y que obviamente tiene una carga positiva, ¿no? Entonces, vamos a ver otro siguiente movimiento, pero es importante, y bueno, recalco y repito estas dos últimas diapositivas para poder entender, ¿no? A veces los libros, también cuando hemos leído, dicen spin, dice el movimiento de rotación, y es un poquito complicado de entender, ¿no? Entonces, por eso hay que recalcar de esto para poder entender y llegar a todos los conceptos. Entonces, del protón en rotación, ¿no? Ya, como es un protón o es un eje que se va moviendo, va a producir una carga eléctrica. ¿Ok? Y esta carga eléctrica en movimiento produce una corriente eléctrica. Y esta corriente eléctrica en movimiento va a producir un campo magnético. Este campo magnético quiere decir que todo protón que gira en su propio eje produce ya, después del movimiento de una corriente eléctrica, un campo magnético. Y este campo magnético también en movimiento produce una corriente eléctrica. ¿Y esto cómo lo conocemos? Es la ley de inducción electromagnética de Faraday. La ley de inducción electromagnética de Faraday indica que toda carga en movimiento produce una corriente. Sí, dígame, atenta, hay un micrófono abierto. Ok. Entonces, que toda corriente eléctrica en movimiento va a formar un campo magnético. Y este campo magnético también puede producir una corriente eléctrica también. Inversamente también, ¿no? Entonces, esto se conoce como la ley de inducción electromagnética de Faraday, o también como el momento magnético, ¿no? Es lo que necesitamos el momento magnético. Pero para tener este momento magnético hemos hablado de un protón, ¿no? O de un impar protón. Pues ahorita vamos a conocer por qué. La ley de inducción electromagnética de Faraday. Ok, acá me olvidaba. El campo eléctrico tiene las unidades del sí como Newton sobre Columbio y viene determinado por la letra E. Entonces, eso es lo que observamos en los libros. Y la otra es el campo magnético en sí, que va a ser determinado con la letra B. Y su unidad es el Tesla. Entonces, podamos recordar también en los libros y asociarnos a esto. ¿Qué quiere decir el campo eléctrico? Una corriente eléctrica, que viene de una carga eléctrica en movimiento. Y cuando hablamos de un campo magnético, ya es una corriente eléctrica que está en movimiento y produce un campo magnético. Bueno, esto es importante para la ley también, que un Tesla es igual a 10.000 Gauss, ¿no? Tengamos ahí, cuando veamos bioseguridad en resonancia magnética, vamos a hablar del número de Gauss que nosotros podemos acercarnos al resonador, ¿no? Hay una línea imaginaria, la línea de Gauss, que va a ser muy importante conocerla y que obviamente siempre debemos tener en cuenta al momento de tener la seguridad, ¿no? En síntesis, entonces, en esta parte, un protón tiene un spin, ¿no? Este spin, que obviamente es un movimiento, tiene una carga eléctrica, ¿no? Esta carga eléctrica se mueve, por tal, va a producir una corriente eléctrica, ¿no? Y esta corriente eléctrica se acompaña de un campo magnético. ¿Ya? Entonces, tengamos en cuenta, los protones tienen carga eléctrica positiva. Este protón, cuando se está en movimiento, va a producir una corriente eléctrica. ¿Cómo se llama este movimiento que está haciendo esta carga eléctrica? Moviendo de rotación, en spin. Y al estar moviéndose y produciendo una corriente eléctrica, a su vez va a formar un campo magnético. Entonces, vamos partiendo. Por tal, ¿cuál es el átomo que usaremos? ¿Alguien lo conoce?
¿Alguien lo adivina? ¿Ya lo El átomo sabe? de hidrógeno. Ok, muy bien. ¿Por qué es el átomo de hidrógeno? ¿Y por qué no puede ser otro átomo? ¿Qué condiciones debe cumplir? Porque tiene dos moléculas de agua. Tengamos, ok, ¿alguien más? ¿Alguien más? Porque es lo que más tenemos en el cuerpo. Es el átomo que más tenemos en el cuerpo. Ok, está bien, está bien. ¿Alguien dice lo contrario? ¿Alguien está a favor? ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? Ok. Lo primero que le antecedió a la colega está bien, pero estamos hablando de, cuando ya hablamos dos moléculas de hidrógeno y uno de oxígeno, hablamos de una molécula, perdón, cuando ya hablamos de un átomo, de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, hablamos de una molécula de. Si lo descomponemos eso en átomos, es lo que la colega dice el hidrógeno, ¿no? Y es el hidrógeno, sí, tiene razón. El hidrógeno es lo que, económicamente hablando del cuerpo, es lo que más abunda, ¿no? ¿No? Y por ende, su molécula es, ¿cuántas moléculas o cuántos protones tiene, perdón? Uno nada más. Uno nada más. ¿Por qué no puede ser otro? ¿O con cuál podríamos hacerlo? También, considerar. Si es posible darse resonancia. ¿Con qué otro elemento podríamos darlo? ¿Con qué otro elemento podríamos hacer resonancia magnética? Podríamos considerar el carbono 13, podríamos considerar el flúor 19, podríamos considerar el sodio 23, el fósforo 31, si no me equivoco. Con todos ellos podemos considerar porque son átomos impares, ¿no? Para que haya un momento magnético, tenemos que tener un protón impar, o un átomo que contenga protones impares. Pero en este caso vamos a elegir el hidrógeno al ser impar, pero también que es abundante, ¿no? En el cuerpo y en todos los tejidos, ¿no? Y también en los lípidos también, ¿no? Donde más podemos ver la diferenciación de los tejidos también. Entonces, es por eso que es lo que más abunda y es en lo que vamos a emitir señal para poder generar imágenes. Entonces, si el átomo es par, no podremos generar un momento magnético. ¿Ya? Hay que recordar eso. Para hacer una resonancia magnética se necesita un momento magnético. Y un momento magnético se da, vamos a retroceder un poquito, de la generación impar. ¿Ok? Tengamos en cuenta. Entonces vamos acá a hacer un síntesis también de esto. Para tener un momento magnético necesitamos que sea un átomo impar, ¿no? Cada protón de este átomo tiene un campo magnético. Y ya lo hemos ido desglosando, ¿no? Si tenemos este átomo con dos protones, ¿se podremos generar momento magnético? Vamos a tener ambos con su campo magnético, se van a parear en sí, o se van a poder juntar o unir entre sí por los polos opuestos. Por tal momento no vamos a poder generar un momento magnético. Tiene que haber una diferenciación. ¿Ok? Pero si tenemos un átomo impar, en este caso, como el hidrógeno, que es 1, sí podremos generar un momento magnético. Entonces tiene que haber un átomo impar y ese impar es el hidrógeno. ¿Y por qué es el hidrógeno y no los que mencioné como el carbono, como el flúor, como el sodio, como el fósforo? Porque es lo que más abunda en el cuerpo. ¿Ya? Entonces, no solo abunda en los líquidos, en los intestinos, sino en todo el cuerpo en general, en todos los tejidos, en todas las grasas. ¿Ok? Todo el músculo. Todo. ¿Ok? ¿Excepto en qué? ¿El hueso tendrá líquido?
Ok, ya lo vamos a ir desarrollando y contestando más adelante. Ok. Vamos a ir avanzando. Entonces, si lo llevamos un poco ya más a la resonancia, y hemos visto algunas de estas imágenes de los libros, ¿no? El libro más básico que podamos leer y para poder entender resonancia es el AC de Sherry, ¿no? Que hay en español y inglés, que te lo explica un poquito más sencillo, ¿no? Que otros libros, ¿no? Entonces, por ejemplo, todos tenemos los protones del hidrógeno en el cuerpo que están teniendo distintos movimientos, ¿no? El cual, al ser sometidos a un campo magnético, se van a alinear según su nivel de energía, ¿ok? Según su nivel de energía, ¿ok? Entonces se pueden alinear en dirección norte o en dirección sur. Entonces, en este caso hay 3 y en este caso hay 2, ¿no? Entonces, los de mayor energía, perdón, los de menor energía son los que van hacia el norte y los que son de mayor energía van hacia el sur. ¿Cómo se puede entender un poquito esto? Por ejemplo, si podemos caminar como normalmente lo hacemos, gastamos un poco de energía, ¿no? Pero si nos paramos de manos y queremos caminar, vamos a tener que utilizar mayor energía, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Entonces, esto es conocido como los paralelos y los antiparalelos, ¿no? En un campo magnético. Los paralelos, vamos a ir adelantando que van en el eje Z del campo magnético y los antiparalelos que van en la dirección opuesta al campo magnético, ¿no? O sea, para el sur, para abajo. ¿Ya? Entonces, eso es. ¿Ok? Y fuera y dentro del campo magnético. Entonces, vamos un poco ya más a los movimientos del protón, ¿no? Vamos entrando un poco. Hemos dicho que todos los protones están girando en su eje, ¿no? En distintas direcciones, ¿ok? Libres, ¿no? ¿Ok? ¿Qué pasa? Esos están fuera del campo magnético. ¿Qué pasa si los sometemos al campo magnético? Se alinean. Sí, exactamente, se alinea. Quiero dar un ratito play acá. Ok. Entonces, si los sometemos a un campo magnético, como dice el colega que intervino, entonces se alinean, ¿no? Algunos irán en sentido del campo magnético en norte y algunos se irán con sentido opuesto al sur, ¿no? Si se dan cuenta, bueno, están haciendo otro movimiento, ¿no? Algunos giran en su propio eje y giran haciendo un movimiento de traslación, ¿no? Un movimiento raro, ¿no? Giran en rotación y también giran movimiento de traslación, ¿no? Pero ok, eso lo explicamos ahorita en la siguiente diapositiva. Tengamos en cuenta que este efecto, lo que produce este alineamiento, tanto en sentido del campo o opuesto al campo, se conoce como polarización o magnetización interna, ¿ok? Porque le corresponde al protón, es netamente del protón. Se polariza en sentido del campo o opuesto al campo, ¿ok? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Todos me escucharon bien? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Algún sí? ¿Algún no? Sí, sí. ¿Algún tal vez? Sí, todo bien. ¿Alguien no está ¿Entendido? convencido? Sí. Entendido. Ok, muy bien, gracias. Vamos, continuamos. Entonces, si se habrán dado cuenta, este movimiento raro y de traslación se conoce como el movimiento de precesión, ¿no? Entonces, vamos a tener en cuenta ahí, ¿no? Que ya tenemos los protones libres, son sometidos al campo, se polarizan,
o una magnetización interna, ¿no? Se alinean. Si esto lo llevamos por ejemplo, a un solo protón para poder diferenciar, realiza el movimiento de rotación y también hace este movimiento de traslación, ¿no? Que hace como que un símil al movimiento de la Tierra, ¿no? Pero en realidad lo hace como un trompo, ¿no? Cuando nosotros golpeamos el trompo, en la última rotación hace un movimiento medio, ya no en su propio eje, sino medio ovalado, ¿no? Entonces, este movimiento medio ovalado, ¿no? Como repito, cuando un trompo al ser golpeado realiza un tipo de movimiento al tambalearse, ¿no? Se tambalea. Entonces, este movimiento que se origina en los protones se llama precesión. ¿Ok? Ese es el otro movimiento o el otro fundamento, ¿no? Precesan, cuando dice ahí precesan. El precesar es este movimiento que hace. ¿Ok? O sea, ahí vemos dos movimientos o dos momentos. El momento del spin, que hace en su propio eje, y el momento que hace como traslación, ¿no? Se llama precesión, ¿no? Entonces, es importante, como dice acá el texto que lo puse para tener en cuenta, que es importante saber lo rápidamente que precesan los protones. Es muy rápido. Estamos hablando, si no más me equivoco, de un millón de vueltas o de estos movimientos en un segundo. ¿Okay? Son un aproximado más o menos. ¿Ya? Entonces, pero esta velocidad también se puede hallar, ¿no? Si haya esta velocidad, puede medirse como frecuencia de precesión. Entonces, ¿cuántas veces precesan los protones por segundo? Entonces, dependiendo del átomo de hidrógeno del tejido, ¿no? Podamos diferenciar también. Vamos a ir a verlo más adelante. Entonces, ¿cómo podemos hallar esta frecuencia de precesión? ¿Cómo podemos saber cuánto está girando? ¿Ok? Por eso es la conocida ecuación del árbol, ¿no? Como la que tenemos, lo que estamos viendo ahora mismo. Entonces, está dado por esta fórmula que la frecuencia de precesión, que está dado por hercios o megahercios, es igual al producto de la constante giromagnética, que esto está dado por cada átomo, es distinto por cada átomo. En este caso, para el protón es de 42,56 megahercios sobre Tesla, multiplicado por la intensidad del campo magnético, ¿no? Entonces, este producto es el que me va a brindar la frecuencia de precesión del protón de hidrógeno. En este caso, que viene a ser por la fórmula, tenemos que la constante es 42,56 MHz sobre Tesla por la intensidad del campo, que es 1.5. En este caso, en el ejemplo, por 1.5 Tesla, ¿no? Me está dando que la frecuencia de precesión para este átomo, para este protón de hidrógeno, es de 63.84 MHz, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta que ¿quién determina la frecuencia de precesión? Tengamos en cuenta la intensidad del campo, ¿okay? Porque la constante es la misma para cada protón, ¿ok? Entonces, si fuese 3 Tesla, multiplicaremos 42.56 por 3 Tesla, ¿ok? Siempre en megahercios. Entonces, como dice aquí, la frecuencia de precesión está determinada por el tejido, ¿no? Y la intensidad del campo magnético. Entonces, actualmente creo que la mayoría trabajamos ya con 1.5 o 3 Tesla, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta eso. Ok, el siguiente paso vamos a llevarlo, este movimiento de protón, estos dos movimientos, a un sistema de coordenadas, ¿no? ¿Por qué es importante llevar esto a un sistema de coordenadas? Porque es importante saber cómo vamos a poder comprender o poder medir, ¿no? O cómo podemos describir esto de acá. Entonces, es importante que describamos el movimiento del protón del campo magnético, ¿no? Vamos a representar de una manera más sencilla, ¿no? Este movimiento del protón en un campo magnético y determinado como vectores también, ¿no? Lo que van a ser los llamados vectores. ¿Ya? Entonces, acá como ya vemos, de un solo protón,
tiene 3 ejes, ¿no? Siempre el eje Z va a ser en dirección del campo magnético, ¿no? Está girando en su movimiento de rotación o spin y está haciendo su movimiento de traslación o de, que bueno, vamos a dejar de llamarlo ahora traslación y llamarlo precesión, ¿ok? Vamos a recordar esas dos palabras o esos dos momentos, o esos dos movimientos. Spin y precesión, ¿ok? Si lo sacamos de ahí del campo, estamos tomando aquí, ¿no? Este protón o este spin y su movimiento de precesión. Entonces, a partir de ahora, tengamos en cuenta que el eje Z está en la dirección del campo magnético. Va a ser representado de esta manera, ¿ok? ¿Cuál sería el vector resultante, no? Entonces, nosotros tenemos distintos protones, ¿no? Como ya hemos visto, que se van a alinear tanto en dirección del campo magnético, en el eje Z, y algunos opuestos al campo magnético o opuestos al eje Z. Los que están en sentido opuesto se van a eliminar y los que no van a quedar. En este caso, y por el ejemplo, nos quedan 4. ¿Ya? 4. Cada uno con su movimiento de spin y cada uno con su movimiento de precesión. Entonces, es importante esto de aquí. ¿Ok? Entonces, vamos a ir leyendo un poquito. Los vectores de los protones que no se cancelan, unos a otros se suman. Entonces, esta es la primera parte. Los que no se cancelan, que son estos de aquí, se van a sumar, ¿no? Entonces, estos vectores que han sido resultantes de esto, se van a sumar. Como no podemos sumarlos porque están en distintas direcciones, las vamos a descomponer, ¿no? Todos hemos escuchado de la decomposición vectorial, ¿no? O el vector resultante, ¿no? Entonces, cada uno se va a descomponer. Por ende, vamos a tener un vector resultante. Al sumar este vector, va a ser justamente coincide con un vector resultante del eje, en el eje Z, ¿no? Es por eso que este vector resultante, que está en la misma dirección del eje Z, viene a ser llamado magnetización longitudinal. ¿Ok? Entonces, este es el otro concepto que lo vemos en los libros, ¿no? La magnetización longitudinal. ¿Cómo nace? De lo que acabamos de ver. ¿Ok? Si lo trasladamos al paciente o a nuestro paciente, coincide con el campo magnético, en la dirección del campo magnético y en dirección del paciente, ¿no? Indistintamente bueno, acá ya vamos a ver más adelante la diferenciación de pies a cabeza o de cabeza a pies, pero coincide con el campo magnético. Entonces recordemos esta palabra particular porque se va a utilizar también bastante, ¿ok? En las subsiguientes clases vamos a ir hablando también, o se va a hablar también de la generación de las secuencias, de las generaciones del fenómeno de las potenciaciones también, ¿no? Tengamos en cuenta. Entonces, si lo trasladamos también a nuestros resonadores, tengamos en cuenta hacia dónde apunta el campo magnético, ¿no? En un resonador cerrado, apunta hacia dentro. Si tengamos uno abierto, la dirección del campo magnético va a ser de abajo hacia arriba. Y si tengamos un resonador de bipedestación o resonador que se utiliza más en resonancia funcional, funcional me refiero a no solamente la secuencia funcional del cerebro, a la parte funcional de los estudios, ¿no? Columna en hiperextensión, columna en hiperflexión, etc. Va de derecha a izquierda. Tengamos en cuenta eso cuando nos pregunten. También siempre surgen algunas consultas, algunas dudas, ¿no? Algunas preguntas así sueltas. Oye, ¿cómo será mi resonador? ¿En qué dirección va de mi resonador el campo magnético? ¿En qué dirección está, no? Entonces, he querido llegar de estos pequeños conceptos a poder determinar qué es resonancia magnética, ¿no? Entonces, como tenía razón la colega, es un tipo de estudio no invasivo también, ¿no? Es un tipo de estudio que se realiza, ¿no? Con radiofrecuencia, como también mencionaba, ¿no?
Entonces, lo que yo he podido leer y un poquito averiguar es la absorción y liberación de energía que ocurre cuando los núcleos de los átomos o moléculas que tienen movilidad, situados de un campo magnético externo, son expuestos a una energía de radiofrecuencia, los pulsos. La frecuencia en la cual absorben la energía es la llamada frecuencia de resonancia. Entonces, ¿cómo ocurre? ¿Desde cuándo ocurre? Cuando lo colocamos a un paciente dentro de un imán, ¿no? Todo este paciente tiene muchos átomos de hidrógeno. Todos estos átomos de hidrógeno tienen protones. Todos estos protones tienen movimiento de spin. Al tener movimiento de spin, al tener el protón una carga positiva, tienen una carga eléctrica. Por tal, al estar en movimiento spin, producen una corriente eléctrica. Al tener una corriente eléctrica en movimiento, van a producir un campo magnético también. O sea que cada protón tiene su campo magnético. ¿Ok? Y obviamente al emitir esto por pulso de radiofrecuencia, al darle pulsos de radiofrecuencia, le estamos dando energía a todos estos protones, estamos emitiendo estos protones, ¿no? Esas son las bobinas emisoras. Cuando cesen estos pulsos de radiofrecuencia, dejen de emitir, estos protones del cuerpo van a expulsar esta energía que ha sido emitida. Este expulso de energía va a ser recepcionado por bobinas receptoras. ¿Ok? Es lo que se lee. Una vez que se recepciona, se ordena, se transforma por la transformada de Fourier, que también más adelante lo vamos a ver en las distintas clases, con señales eléctricas emitidas y estas se van a convertir en señales digitales. Es como llegamos de tener un resonador, de poner un paciente y llegamos a producir las imágenes. ¿Ok? Entonces, este es el concepto que podamos definir, uno de los conceptos que pueden definir o ayudarnos a definir qué es la resonancia en sí. Que ya es un concepto más físico. ¿Ya? Entonces, es increíble cómo de un protón, de un átomo de hidrógeno, podamos llegar a tener estas imágenes. ¿Cómo sucede? Por distintos procesos físicos y matemáticos, ¿no? Entonces, puse la imagen del puente porque nosotros, como tecnólogos, en realidad, estamos en la capacidad de poder saber todos estos conceptos y tratar de poder manejarlos en los distintos parámetros que nos brinda la resonancia para poder originar u obtener una imagen de calidad diagnóstica o una imagen óptima, ¿no? Y la cual podemos tener un diagnóstico certero para un tratamiento seguro y oportuno y para una recuperación del paciente con menor tiempo con un menor tiempo de recuperación, ¿no? Como decía, la física es la llave para entender lo que hay detrás de la selección de parámetros y que los tecnólogos son los que manipulan la física, ¿no? Entonces, nos podamos apasionar por lo que más nos gusta y poder tener nuestra carta de presentación. ¿Okay? Sigamos. En un sistema de resonancia, ¿qué componentes tenemos? ¿Quién podría decir? ¿Qué encontramos en esta imagen? ¿Qué encontramos? ¿Cuáles serían los componentes de la resonancia? Participen, por favor, para que no sea un monólogo. Corte de máquinas, corte de ¿Sí? resonador ¿Ok? y la sala de comando. ¿Alguien está de acuerdo? ¿Alguien está en contra? Ok. De acuerdo. Muy bien, le De das el acuerdo, like. profe. Ya, le dan el like. Está bien. Encontramos una sala del imán, o la sala de magneto, un cuarto de máquinas, o sala de equipos, y la sala de control. ¿Ok? En la sala de imán podamos encontrar el resonador o el gantry, la mesa, el inyector, los gabinetes,
con las distintas bobinas o antenas y sus accesorios, ¿no? Algunos centros pueden tomarse, quizá no como imponer, ¿no? Pero sí tener en cuenta la experiencia del paciente, la experiencia de los niños, de poder convencer a los niños o a los pacientes, por ejemplo, claustrofóbicos o nerviosos, de hacerse el examen, ¿no? De que el ruido no sea tan molestoso o esta sensación de atrapamiento dentro del gantry sea tan incómodo, ¿no? Entonces, algunos centros o también depende de la marca también, ¿no? Podamos generar algunas proyecciones de imágenes también, ¿no? Música también, ¿no? Como observamos también acá determinadamente en el techo, ¿no? Es importante, ¿no? Distrae alguno, es algo nuevo, es algo de distracción para el paciente, ¿no? He visto hasta que ponen figuras de Dragon Ball Z, ¿no? O sea, acá. Entonces, ese es importante. Y también podamos encontrar también las máquinas compatibles con resonancia, ¿no? El día jueves, si no es, bueno, no puedo ver si está presente, creo que, no sé si está el colega José de León, del Doctor Hospital de México, que él está a cargo con la charla, entonces va a hablar de bioseguridad también, es importante. Entonces, como podamos tener aquí también en cuenta las líneas de marcación, ¿no? A donde también marca las líneas de Gauss, ¿no? Entonces, que todo eso lo vamos a ver. ¿Ok? Entonces tiene que ser un sistema de ventilación e iluminación adecuada, ¿no? Tiene que ser cómodo, ¿no? Entonces, más o menos, también va a haber una pequeña tarea más adelante, que es la resonancia con imán superconductor cilíndrico, ¿no? En los 3 que estamos presentando, o 4 que estamos presentando, de 1.5 que pesa más o menos alrededor de 4.500 kilogramos, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más encontramos? También encontramos en los gabinetes de las antenas, ¿no? ¿Ok? Acá quería hacer un poco de énfasis, ¿no? Por ejemplo, observamos aquí, quizá mediamente ordenado, ¿no? Encontramos aquí ordenado, ¿no? Y aquí también los accesorios, ¿no? Que esos accesorios nos ayudan a poder posicionar al paciente, ¿no? Y que cada antena viene con sus propios accesorios, ¿no? Cada uno con sus propios, bueno, dicho claro, ¿no? Accesorios, ¿no? De posicionamiento, ¿no? Encontramos cojines de espuma o encontramos fajas, ¿no? ¿No? Entonces, netamente, yo acá les recomiendo, y bueno, a veces soy un poco pesado con eso, de que utilizar los accesorios que vienen con las bobinas, ¿no? Y agregarlo a algunos más que cada uno ha encontrado la forma de poder posicionar al paciente y les ha colaborado, ¿no? Entonces, es importante las bolsas de arena, el posicionamiento. Para que una resonancia salga óptima, más o menos un cálculo mío, entre el 70-80% de un buen posicionamiento del paciente, de una buena comodidad del paciente, estar cómodo el paciente, va a poder tolerar y colaborar con el estudio. Si nosotros lo colocamos a la volada, me ganó el tiempo, estoy de hora de salida ya, o por ahí que estoy retrasado, lo coloco como puedo, ¿no? Entonces, el paciente puede colaborar 5 minutos de un promedio de 20-25 minutos de un estudio, ¿no? Y pierdo, y repito, y pierdo, ¿no? O estoy apurado y lo posiciono como sea, ¿no? Entonces, si yo quería salir más temprano, ahora voy a salir más tarde porque tengo que repetir la secuencia 2 veces o la otra secuencia otras 2 veces y así, ¿no? Entonces, netamente entre el 70-80% para lograr un estudio es poder posicionar bien al paciente. Y utilicemos todos los accesorios posibles. ¿Ok? ¿Y cómo encontramos todos los accesorios? Un buen orden, ¿no? Acá la antena de cerebro, sus accesorios, sus variantes, la antena de pie y tobillo, ¿no? Si tenemos con flex o tenemos con bota, la body, el hombro y las flexes, ¿no? En este caso, por el ejemplo, ¿no? Acá también todo esto corresponde a mama. Entonces, los colegas que van en los diferentes turnos ya saben dónde ubicarlos, ¿no? Entonces, se les hace más fácil también poder encontrar. Pero, por ejemplo, el de mama, no encuentro la parte del apoyo de cabeza para mama. No voy a poder, ¿no? O me las tengo que ingeniar y pierdo el tiempo. Entonces, eso es importante, por favor. Una sala del imán también contiene la jaula de Faraday, ¿no? Esta jaula donde podemos blindar, ¿no? Blindar el magnesio para confinar el campo marginal, tanto
de lo que entre, como lo que sale, ¿no? Entonces, poder estar bien confinado, ¿no? Tenemos que blindar que ninguna onda de radio, o de radiofrecuencia, pueda entrar o pueda salir también, ¿no? Entonces, si no está bien confeccionado, no está bien construido, vamos a tener lo que tenemos, el ruido electromagnético. Y esto se traslada como una heterogeneidad del campo o inhomogeneidad del campo, ¿no? Que más adelante lo vamos a ver cómo podemos corregir, ¿ya? Pero netamente, o también transmisión de ruido, ¿no? Las imágenes me salieron ruidosas, las imágenes me salieron con un artefacto. Puede ser por el paciente, puede ser por los malos parámetros, puede ser porque no ha habido una buena blindaje magnético, ¿no? Entonces, ir más allá también, que no esté cerca a vibraciones, que no esté cerca a estacionamientos. Pues, todo hay que tener en cuenta al momento de colocar un resonador, ¿no? ¿Okay? Y esto está blindado por cobre y también por todos los peldaños de madera, ¿no? Todas las vigas de madera. ¿Okay? Cuando al final el resonador queda flotando, ¿no? No está sentado en la tierra, queda en un flote, ¿no? ¿Okay? Y hay que tener en cuenta también las señales, ¿no? Como digo, más adelante en la siguiente clase vamos a ver seguridad, pero tengamos la señalización más básica, ¿no? Los verdes, de seguro, los amarillos de señal condicional y lo de rojo, señal insegura. De los compatibles, lo condicionado y lo que no puede entrar. En la sala de equipos. En la sala de equipos ya encontramos toda la parte de los gabinetes, ¿no? De gradiente, de radiofrecuencia, la frecuencia de alimentación universal, la energía eléctrica en sí, que va a poder el manejo de los gabinetes o alimentar estos gabinetes, las bombas de agua o enfriador y la bomba de helio, ¿no? Más conocido como el compresor de helio, ¿no? Está acá abajito. Algunos son distintos, ¿no? Pero normalmente el funcionamiento es el mismo, ¿no? ¿Alguien tiene el micrófono? ¿Algún comentario? Entonces tenemos los amplificadores de las gradientes, vamos a hablar de gradientes en X, Y y Z. Y vamos a hablar de los procesadores de matriz también, ¿no? Cómo se transforma la imagen, ¿no? De esta señal que emiten los protones de una vez de paralizar el sistema de radiofrecuencia, cómo expulsan esta energía y se transforman, ¿no? En una imagen. A ver, vamos a ver. ¿Has escuchado ese sonidito alguna vez? Me dicen que no voy a parar el audio. ¿Lo han escuchado? No se escucha. No se escucha nada. No se escucha, No se escucha, Alberto. Alberto. ¿Ahora o tampoco? Nada. Ya, ok. Hay un problema con el video. Ya, ok. Ya, disculpen, vamos a arreglarlo para la siguiente. Es el sonido que nosotros cuando ingresamos a las salas de resonancia escuchamos ese pollito que le decimos. ¿Ok? Ese sonido lo produce el compresor de helio. ¿Ok? Entonces, siempre que ingresamos a las salas y escuchamos ese sonidito, quiere decir que es el compresor de helio que está funcionando. Entonces eso nos da la verificación de que están enfriando con helio todo el tema del magnetismo, ¿no? ¿Ya? Para este enfriamiento con helio se llamaba el chiller. ¿Ya? Entonces esto es un dispositivo que proporciona refrigeración a las máquinas de resonancia magnética, ¿no? O sea, este dispositivo enfría, ¿no? ¿A través de qué? De la cabeza fría, que lo que está dentro del chiller en general. Entonces, ¿esto qué hace? Condensa el helio, ¿no? En su forma líquida, ¿no? Del gas
de su estado gaseoso, lo pasa a su estado líquido. Y de esta manera puede enfriar todo este momento magnético que crean los protones, que va a generar demasiada temperatura, demasiado calor. Como dice acá, está por los más o menos de los 4 Kelvin, necesitamos un alto enfriamiento, ¿no? O sea, llevarlo al estado cero, a menos 273 grados centígrados, ¿no? Entonces, ¿cómo lo llevamos a eso? Con este enfriador, con esta cabeza fría. ¿Ok? ¿Cómo funciona? Condensa el helio y de su estado gaseoso lo lleva a su estado líquido. ¿Ya? Esta es la cabeza fría, que lo encontramos dentro del chiller. ¿Ok? De la cabeza fría, que lo encontramos en el chiller. Entonces, este es el compresor, como la mayoría de marcas usan. Tenemos enfriador de componentes externos, a través de agua, y enfriador de componentes internos también. ¿Okay? Todos forman parte del chiller, en nombre general, ¿no? ¿Qué sucede si no hay refrigeración, ¿no? ¿Qué podría pasar, no? Entonces, ¿qué es lo principal que puede pasar si no hay un enfriamiento constante o el agua del enfriador se detiene, ¿no? Ese compresor deja que el compresor de la máquina se calentara mucho, ¿no? Entonces, en el caso de producirse que el helio se vaporice y se escapara por las válvulas de seguridad, esta inducción, bueno, vamos a hablar del protón un poquito, del concepto del protón que ya lo vimos, ¿no? Como se produce un campo magnético, esto va a inducir como el tema de la ley electromagnética de Faraday, se va a producir todo este movimiento, esta corriente, este campo magnético, ¿no? Entonces, todo esto va a generar una corriente eléctrica de alta tensión, ¿no? Y que obviamente esta corriente de alta tensión, para que no genere resistencia cuando fluya, necesita el helio para ser enfriado. Entonces debemos llevarlo al cero absoluto. Y esto, entonces, para que esto pueda generar y no recibir una resistencia, se va a generar un campo magnético homogéneo. ¿Cómo logramos hacer esto? A través del helio. ¿Y qué pasaría si en caso no tendríamos este enfriamiento? Se malogra el compresor, deja de sonar este famoso pollito y pasa las horas, o por algún otro momento debemos bajar el campo magnético, se metió alguna u otra, por equivocación no tuvimos seguridad y se metió una silla de ruedas, una camilla, qué sé yo, necesitamos bajar el campo. Estamos propensos o casi seguros de que tengamos que producir un quench. El quench es la liberación de helio de la máquina de resonancia magnética. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace esto? Liberar el helio en su estado gaseoso, vapor. Y obviamente todo resonador tiene estas válvulas de seguridad, ¿no? Entonces, vamos a poner acá unos ejemplos. Entonces, por ejemplo, el aquí, ¿no? Ya se activó el quench. Empieza a salir todo el gas gaseoso de helio, ¿no? Y vean aquí, cuando ya se generó, empieza a bajar el campo magnético, que es el B. Este es un 3 Tesla. Entonces va generando. Van a ver este clip que está pegado con una hoja. Ve cómo se separa del gantry del resonador, ¿no? Porque el campo va bajando. Llevamos menor de 1.5, 1 Tesla. Y esto se va alejando, ¿ves? Entonces se baja el campo magnético. Esos son los segundos con los que está bajando. Entonces el campo ya estamos en un abierto prácticamente, 0.3. Entonces se va liberando el helio, ¿no? ¿Okay? Aquí también, por ejemplo, ya una vez activado ya el quench, o una vez activado, sale disparado el estado gaseoso del helio, ¿no? Entonces hay que salir inmediatamente, ¿no? Entonces todos tienen su válvula de seguridad, ¿no? Por donde salen, ¿no? ¿Ok? Entonces esa es la importancia de enfriar, o de tener este enfriador conocido como chiller, que dentro de uno de sus componentes del chiller tenemos la cabeza fría. Esto enfría
toda esta generación de corriente eléctrica del campo magnético, porque va a producir alta tensión de energía, y para que no encontrar esta resistencia en este movimiento, necesitamos enfriar el helio. Y necesitamos llevarlo a su estado, al estado, bueno, al enfriamiento más bajo, que es cero, ¿no? Al cero absoluto, ¿no? Que es más o menos menos 273 grados centígrados, ¿no? Y no podemos llevarlo, y sucede algo, estamos propensos a poner el quench, ¿no? Y obviamente también podemos activar el quench en algunas emergencias también, ¿no? A veces ha ocurrido en los sismos también, o a veces, ¿por qué? Porque el paciente se queda atrapado, ¿no? No porque el sismo va a hacer producir el quench, no, porque hay un paciente ahí de por medio, hay un peligro del paciente. Digamos. Y la sala de control, ya que es el comando, que contiene la consola del operador y los dispositivos de comunicación como el anexo, o los monitores de oxígeno, o el panel del inyector, o todo el equipo informático, ¿no? Donde encontramos todos los software de registro de pacientes, ¿no? Vamos a hablar un poco de magneto, unos 5 o 10 minutos más, por favor. Entonces, no del magneto, sino del imán en sí, que también lo conocemos como magneto, ¿no? Del imán, ya vamos a hablar de la sala del imán propiamente. De esto nos corresponde hablar del magneto en sí, ¿no? Donde podemos encontrar vamos a tocar algunos, de qué está compuesto, qué contiene este imán, ¿no? Netamente contiene el imán o el magneto en sí, tiene las gradientes, que participan en la selección de corte y localización de la señal, que seguro lo hemos escuchado, y la radiofrecuencia, ¿no? La emisión de estas radiofrecuencias, ¿no? Esto que perturba el campo magnético y genera la señal de los tejidos, ¿no? Entonces vamos a tocar esto. Antes de entrar a eso, también tenemos algunos imanes que a lo largo de la historia se han ido haciendo más óptimos o mejorándolos, ¿no? Tanto en peso, tanto en temperaturas, tanto en teslaje también, ¿no? O en energía también, ¿no? Entonces, no vamos a ahondar en cada uno hoy, pero sí me gustaría, a ver, vamos a ver aquí la lista de participantes, ser más participativo para todos, y que vamos a ver qué persona en la siguiente clase, con un máximo de 3 diapositivas, me puede explicar, o puede explicarnos a todos, los distintos tipos de imágenes, las ventajas y desventajas. A ver, por ejemplo. Acá está. A ver, Graciela Quiroz. Graciela Quiroz a la 1. Graciela Quiroz a las 2. Graciela. Alberto está de turno ahorita. Hola Alberto, sí, estoy de turno, perdón. Ya, no te preocupes. Ya. Graciela, por favor, en la siguiente clase, perdón, solo 5 minutos, en 3 diapositivas, los distintos tipos de imágenes. Ya. Solo las diferencias nada más, las ventajas y desventajas de uno. Los distintos tipos De imanes. Ok. Lo más sencillo y lo más básico. Las ventajas de uno y las desventajas de otro. ¿Cuáles son los que más usamos ahora hoy en día? Los que se usan mejor hoy en día. ¿Ok? Vamos. Dentro de este gantry, también de este imán, encontramos los sistemas de bobinas, ¿no? Dentro de este sistema de bobinas, de este gantry, como ya mencionamos, anotamos el body coil, que lo vamos a tocar en bobinas, las gradientes, todo el sistema de radiofrecuencia también. ¿Ok? Entonces vamos a ir un poco afianzando estos conceptos en unos 5 a 10 minutos para poder, si no completamos, lo seguimos en la siguiente clase, unos 5 minutitos. Las gradientes. Ojalá se escuchen, no sé si escuchan, me avisan. ¿Me escuchan? No, no se escucha. No se escucha. No se Ok, oye.
Ya, está bien. Ahí les debo esta para que podamos diferenciar. Entonces, las gradientes son estos sonidos acústicos que cuando vamos lanzando las secuencias producen los ruidos, ¿no? Yo tenía un profesor en la universidad, se llama, perdón, el licenciado Flavio Mosto, de aquí de Perú. El licenciado Flavio Mosto enseña resonancia, bueno, ya ahora ya no enseñaba con ese método, pero enseñaba resonancia trayendo un equipo, un grabador, donde te hacía escuchar las secuencias, ¿no? Los soniditos, los distintos sonidos de cada secuencia, ¿no? Cómo sonaba el T1, cómo sonaba el T2, cómo sonaba el flare, cómo sonaba la susceptibilidad, la difusión es la más conocida y la que podamos identificar más rápido, ¿no? La que hace vibrar más. Entonces, todos estos soniditos que producen las secuencias, todo este sonido acústico que produce, se da por las gradientes. Esta activación y desactivación de las gradientes. ¿Ok? Entonces, cada vez que se activa, se desactiva estas gradientes, producen este efecto, ¿no? Este efecto, no decía durante la activación, es la vibración que causan en el equipo, ¿no? Hecho que provoca la aparición del ruido acústico, que como digo, no son los mismos. Diferencia mucho en las secuencias turbo spin echo, de las secuencias de EPI, por ejemplo, o, de las secuencias de susceptibilidad propiamente, ¿no? Y, por ejemplo, del tiempo de inversión también, de las secuencias IR, ¿no? Entonces, que lo vamos a ir desarrollando más adelante. ¿Okay? Pero todos esos sonidos acústicos que escuchamos por cada resonador, en cada resonador, es producido por las gradientes. ¿Qué son las gradientes? Son bobinas colocadas, ¿no? Que son alrededor del gángulo. ¿Cuál es la función principal de esto? Alterar el campo magnético. ¿No? Distorsiona el campo magnético, como dice ahí, ¿no? Entonces, dentro de esto, la función principal es permitir la codificación espacial en la señal de resonancia magnética. Entonces, ¿qué hace? Distorsiona. ¿Ok? Ligeramente el campo magnético según lo que nosotros necesitamos adquirir. Ahorita lo vamos a ver. Por eso menciona, según de los protones varía en la función de la posición. ¿Ya? Entonces, esto se va a activar y desactivar según lo que nosotros queremos adquirir o obtener. Y esto van a intervenir ahorita de tres maneras van a intervenir. Entonces, pero la función principal de la gradiente es permitir la codificación espacial de la señal de resonancia magnética. Toda esta energía que expulsa es generado, antes de ser expulsado, se generan ahí unas codificaciones. Ahí, porfa, si tiene alguien el micrófono abierto, por favor. Entonces, estos gradientes están distribuidos en el GAN. Hay 6 gradientes. ¿Ok? Hay 3, 3 gradientes en cada eje. ¿Ok? Tenemos en el eje X, en el eje Z, que están más a la periferia, el eje X en la parte superior y en la parte inferior, y la parte en el eje Y o Y, tanto a los costados y laterales. Si lo llevamos al resonador, podamos el eje Z, los verdes, los rosados en Y y los de X al costado. Entonces podamos determinar cómo están distribuidos en el resonador. Y estos son los que se van a activar y desactivar según lo que nosotros requerimos adquirir y planificar. Acá también un poquito más de la distribución. ¿Ok? Cómo he distribuido los ejes Z, los ejes y en el eje X. ¿Ok? Hay 6 en total. Perdón, hay 2 por cada eje, perdón, por dicho. ¿Ok? Entonces aquí también, ¿no? La bobina de gradiente del eje Y en flecha roja, estas, vienen así, arriba, estas. Y las del eje Z, ¿no? Que vienen todo en lo de acá. A lo largo del eje Z, ¿no? Entonces, ¿qué parámetros definen las gradientes, no? O sea, ya hablamos de la distribución, ya hablamos su función un poquito, y qué determina, de qué depende, ¿no? Vamos a determinar que dependen el tiempo de subida, o el tiempo que tarda en alcanzar la fuerza máxima, la amplitud y la velocidad de subida. O sea, vamos a hablar de el fluid rate, del rise time y de la amplitud, ¿no? Varios hemos visto, o cuando vemos las configuraciones de los resonadores, dicen 44 o 33 sobre 25, ¿no? Algunos menores todavía, ¿no? 22 sobre 100, por ejemplo. Entonces, van dentro de la configuración. Eso lo vamos ahorita a conocer.
Un poquito más, la función principal, como dije, consiste en localizar la señal de resonancia de los tejidos en las 3 direcciones espaciales. Entonces, nos va a ayudar a identificar. Y muchos ya conocemos lo que es la selección de corte, o hemos escuchado. Entonces, entra la selección de corte, la codificación de frecuencia y la codificación de fase. Cada uno en su distinto componente, como vemos aquí. ¿Ok? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funcionan las gradientes para producir porque produce este ruido, ¿no? ¿Cómo funciona? Entonces, yo tengo el cuerpo, tengo esta sagital, por ejemplo, y quiero hacer un axial, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces yo le quiero, ¿sabes qué? Quiero desde aquí hasta aquí lo quiero hacer, ¿no? Quiero cubrir toda la columna cervical, por ejemplo, ¿no? Y quiero hacerlo por ejemplo, 35 cortes, por ejemplo, ¿no? Entonces, el resonador, ¿cómo sabe, no? ¿Cómo identifica él el resonador? ¿Cómo sabe que cómo me va a adquirir de aquí hasta aquí, me va a hacer 35 cortes? ¿Cómo me va a determinar la angulación, no? ¿Cómo? Con las gradientes. ¿Ok? Con las distintas gradientes que se van a activar y desactivar según lo que yo necesito o lo que yo requiero. ¿Ok? El primero que tenemos aquí es la selección de corte o gradiente de selección de corte. Ambos nombres son válidos, es lo mismo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir, por ejemplo? Está en el eje Z, ¿no? O sea, en el eje Z del paciente. Entonces, cuando yo voy a adquirir ya, tengo los pulsos de radiofrecuencia, estoy dando esta selección, yo le voy a decir a él que para que el equipo sepa cuán más arriba o cuán más abajo yo voy a adquirir. ¿Y cómo lo voy a determinar? ¿Cómo voy a diferenciar esto? Con la gradiente de selección de corte. Entonces, ¿qué determina esta gradiente? Que yo le voy a decir que cuando está en la cabeza, los protones van a procesar más lento. ¿Okay? Y que cuando estén en los pies, van a procesar más rápido. ¿Ok? Entonces, le estoy dando la primera gradiente de selección de corte. Voy a seleccionar el corte en el eje Z, o bien arriba hacia abajo, o de abajo hacia arriba, y le voy a decir que darle esta precisión distinta entre el protón. Cuando esté en cabeza, más lento, y cuando esté en los pies, más rápido. Entonces, él ya identifica en el eje Z. Él se va a ubicar en el eje Z, según la frecuencia que yo necesito y yo requiero. ¿Ok? Por eso siempre que configuro el resonador o tengamos un resonador, cuanto mayor sea la gradiente, o sea, más potente, voy a poder realizar más cortes muy finos. ¿Okay? Siempre buscamos esa diferenciación. ¿Okay? Si queremos cortes más finos, necesitamos gradientes más potentes. Ese es uno de los factores. Ojo que entran muchos más, ¿no? El número de canales, el número de canales del resonador en sí, de simultáneos también, cuando yo voy a trabajar con varias antenas, la potencia de las gradientes ahora. Todo esto confluye. No es solo una cosa. ¿Ok? Y esto se da en el momento de la excitación. ¿Ok? Tengamos en cuenta entonces que la selección de corte o gradiente de selección de corte se da en la excitación. ¿Ok? La segunda gradiente. Tenemos la gradiente de selección o codificación de fase. Eje Y. ¿Ok? Entonces nosotros ya le brindamos la primera. Ya seleccionamos el corte. De arriba hacia abajo. Ahora le voy a decir yo a él, esa es la gradiente de selección de corte. La segunda que voy a activar al emitir la señal va a ser la codificación de fase o gradiente de selección de fase. ¿Qué me va a determinar esta selección de fase? Me va a determinar cuán anterior o cuán posterior yo lo requiero. ¿Okay? Por ejemplo, yo voy a hacer este cortecito a nivel de los riñones. Ok, la selección de corte me va a señalar aquí. Ok, tú quieres una frecuencia de precisión no tan lenta, ¿no? Medianamente lenta, llamémoslo así, por ejemplo, ¿no? Acá. Ok, tú quieres esto, activo selección de corte, me da acá. Ya sabe cuán arriba o cuán abajo lo que yo requiero. Ok. Ahora, me va a decir cuán anterior o cuán posterior tú necesitas. Ah, ok. ¿Cómo selecciona él? Con la gradiente de selección de fase o codificación de fase. Quiere decir que la parte más anterior va a procesar más rápido y la parte posterior va a procesar más lento. De esa manera, yo le doy la lectura al paciente. El paciente al equipo, perdón.
Entonces, el equipo ya empieza a leer y me va determinando cuál es lo que yo requiero y necesito. Y en qué angulación y todo. En qué número de cortes también, ¿no? Yo quiero 35, ahí abarca acá hasta acá, ¿no? Okay. O de acá a acá, ya necesito procesar más rápido. ¿Ok? Y aquí ya va más anterior o más posterior. ¿Ok? Procesan más rápido los que están más anterior, procesan más lento los que están más posterior. ¿Ok? Y esto se da en el momento de la relajación. ¿Ok? Este proceso de codificación de fase es más lento. Por tal, tiende a tener más artefactos. ¿Ok? Entonces, recordemos esa parte. Ya voy activando dos gradientes. Entonces, ya activé la selección de corte, arriba hacia abajo. Ya activé la segunda de codificación de fase. Ya le dije cuán anterior o cuán posterior lo necesito. ¿Ok? Ahora, ¿qué requiero? ¿Cuánto más a la derecha o más a la izquierda? ¿Cuál me da eso? La gradiente de lectura o codificación de lectura. ¿Ok? Quiere decir que me va a decir que los que están más a la derecha van a procesar más rápido que los que están a la izquierda. ¿Ok? Entonces, el equipo ya tiene en las tres direcciones, en los tres ejes, ya tienen la frecuencia, perdón, la precesión determinada para cada protón y la gradiente que se va a activar en cada eje, ¿no? Entonces, de tal manera es lo que yo consigo los cortes. El número de cortes y el eje que yo quiero. ¿Ya? Entonces, esa es la diferenciación, por favor. ¿Ya? Entonces, ahí actúan las tres. La selección de corte, la codificación de fase y la codificación de frecuencia. Ya, seguimos. Vamos a avanzar un poquito más. Y eso se da en la relajación. ¿Ok? Como hemos visto, algo define las gradientes, ¿no? Entonces, esto es lo que define lo que vimos inicialmente, la amplitud, el rise time y el slew rate, ¿no? ¿Cómo pueden determinar o cómo entran estos de aquí? Determinan la gradiente, estos numeritos de la gradiente, ¿no? Entonces, vamos a partir primero por la amplitud de la fuerza máxima, que es este de aquí. Entonces, la amplitud y la fuerza máxima quiere decir que quiero obtener el mejor rendimiento, ¿no? En cuanto a la intensidad máxima del gradiente. Cuanto más grande es mejor. Entonces, tenemos el primer dato que nosotros observamos. Por eso es la intensidad que se produce localmente dentro del imán. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto tengo el mejor rendimiento, ¿no? O sea, tengo que obtener el mejor rendimiento. Entonces, esto se expresa en militesla por metro o Gauss por centímetro, ¿no? ¿Ya? Entonces, típicamente varía entre 10 a 45, ¿no? Actualmente ya bordean los 33 o 45 militesla por metro, ¿no? En los resonadores ya más actuales, ¿no? Entonces, ese es el primer dato, lo que le decía cuando configuran, o cuando ven la configuración, o lo ven en la información del resonador, siempre aparece dos numeritos, uno de 2 dígitos y uno de 3. El primero es la amplitud, lo que vemos ahorita. ¿Ok? El segundo, vemos el tiempo de subida o el rise time. Entonces, como dice acá, es el tiempo de subida, ¿no? O sea, en milisegundos, está medido en milisegundos, y normalmente va en el rango de 0,1 a 0,3 milisegundos para la mayoría de los escáneres. O sea, ese es para hallar la potencia, ¿no? O sea, en cuánto tiempo obtiene la velocidad máxima, ¿no? La potencia máxima, la velocidad de respuesta. ¿Ok? Cuanto menor sea, mejor tiempo obtiene la velocidad de respuesta. Lo que vemos aquí, ¿no? La velocidad de respuesta es el slew rate, ¿no? Es el cociente entre la amplitud y el rise time. Entonces ya tengo la amplitud, ya tengo el rise time. Entonces esta es expresada en Tesla por metro por segundo. Entonces es la rapidez, es la velocidad con la que consigue alcanzar la amplitud máxima. O sea, ¿con cuánta velocidad llego hasta la amplitud máxima? ¿Ya? Y este es el tiempo que se llega, pero esta es la velocidad con la que llego. Esto es lo interesante o lo importante de acá, la velocidad de respuesta de la gradiente para llegar a su amplitud máxima. ¿Ok?
Actualmente van dentro del... desde 100 a 200, está más o menos en ese rango, de entre los resonadores más habituales. Está 240 o casi 300, si no me equivoco, ya más utilizado para resonancia de investigación, ¿no? Para no alterar los nervios periféricos, ¿no? O la periferia. Estos movimientos de nervio periféricos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se halla? Ya tenemos la amplitud y tenemos el rise time. La división de esto se consigue en el slew rate de 70 Tesla por metros por segundo. ¿Ok? Entonces, este es el segundo número que podemos tener. En este ejemplo es de 2 dígitos, ¿no? Pero normalmente excede los 100, 120, 125, ¿no? A 200 en los mejores resonadores configurados. Que lo vamos a ver ahorita. ¿Ok? Entonces, por eso les decía, es el ejercicio. Por favor, puedan participar. Si yo tengo, ¿cuánto es mi slew rate? Para este, por ejemplo, tenemos dos resonadores, un Amira de Siemens, un Magneton Amira y un Magneton Sola, por ejemplo. La amplitud para el Amira de 33 militesla por metro, con un rise time de 264 microsegundos. Y en el Sola, por ejemplo, tengo una amplitud de 45 y un rise time de 225 milisegundos. Entonces, de este cociente, vamos a convertir, por ejemplo, esto a milisegundos y vamos a obtener un slew rate de 125. Y para el Sola, por ejemplo, de 45 militesla, con un rise time de 0,22, voy a obtener de 200. O sea que mi velocidad para alcanzar una amplitud máxima es de 125. Y si tengo una de 45, voy a llegar con 200. O sea, esto es importante, la configuración, ¿no? Entonces, es importante ¿dónde influye esta velocidad? ¿Cómo influye esta velocidad de respuesta? Es para poder obtener los tiempos de repetición, los tiempos de eco mínimos. ¿Ya? Entonces, eso es donde más me requiere, más necesito yo. Cuanto mayor sea mis gradientes, de mayor potente mi gradiente, voy a obtener menores tiempos de repetición y menores tiempos de eco, los cuales impactan en menor tiempo de adquisición, en el caso del TR, ¿no? En el caso del TE, que voy a tener, que ya lo van a ver más adelante, o mejor, TU, ¿no? Mejor tiempo de eco en TU, ¿no? Entonces, todo eso influye. Vamos a avanzar un poquito. Nos falta poquito ya, un poquito. Tenemos sistema de homogenización del campo, lo que vimos inicialmente, que es el shimming, conocido como el shimming. La palabra inglesa de shim significa la cuña. Son diferentes cuñas que se van a colocar dependiendo de la forma de cuál vamos a homogenizar el campo, ¿no? Entonces, el shimming es la compensación o ajuste de estas inhomogeneidades, ¿no? Por ejemplo, si confeccionamos buena jaula de Faraday bien confeccionado, tenemos que hacer un shimming. Quizás no tendremos que trabajar mucho para el shimming, ¿no? Los fabricantes, poder hacer bien las calibraciones del campo, ¿no? Entonces, esta corrección o esta compensación de los ajustes se da de dos formas, ¿no? El shimming activo y el shimming pasivo. El activo se da por una corriente eléctrica, ¿ok? Son bobinas que emiten corrientes eléctricas determinadas y que que producen campos magnéticos correctivos, ¿no? Entonces, compensan las inhomogeneidades. Estos correctivos o estos productos de estas energías que van a producir son armónicos. Entonces, si yo tengo un armónico que me produce inhomogeneidad de esta manera, de esta forma, necesito, mediante una corrección de estas bobinas eléctricas, producir un armónico opuesto. De tal forma que estas dos se puedan eliminar, ¿no? Y me pueda producir un campo mayor o más homogéneo, ¿no? Entonces ese es el shimming activo, es netamente eléctrico, ¿ok? El pasivo es más físico, ¿ok? Son colocar cuñas a la periferia de los resonadores, o dependiendo de la configuración de la marca, a veces son cuñas, a veces son cuñas largas, y que obviamente son dadas solo una vez, ¿no? Se producen solo una vez, y que obviamente pueden ser cambiados con el tiempo, no se magnetizan, dependiendo del material que han colocado, hay que poderlo cambiar o reposicionar, ¿no? Reemplazar esto, ¿no? Eso también nos ayuda, y se hace una sola vez para poder homogeneizar. Esto se da justo en la calibración del campo.
¿Ok? Entonces, en resumen, para poder dar un poquito rápido una evaluación pequeñita que tenía ahí para ver si están atentos. Entonces, nosotros tenemos un protón, ¿no? Este protón en movimiento de spin, con su movimiento de precesión, van a producir un campo magnético. ¿Ok? Este campo tiene su propio campo magnético, ¿no? Al darle un pulso de radiofrecuencia a través de una bobina emisora, le doy un pulso, como está en el eje Z, ¿no? Y no puede ser medido porque como el vector resultante está en dirección del eje Z y no puede ser medido, cuantificado, necesito yo producir otro vector, ¿no? Otra magnetización. Este es longitudinal y por un pulso de radiofrecuencia lo convierto en transversal, ¿no? ¿A través de qué? De un pulso de radiofrecuencia. Acá se dan los fenómenos que vamos a ver en las clases siguientes, de excitación y relajación, ¿no? Entonces excito el protón, lo convierto en la magnetización en transversal, y cuando suspendo ya este pulso de radiofrecuencia, que está en su etapa de relajación, empieza a recuperarse, ¿no? Se recupera el vector, ¿no? Se recupera el vector, va recuperándose y uno se va leyendo los ecos o las señales. ¿A través de qué? De las bobinas receptoras. Entonces, todo ese es el proceso, como se da la formación de la resonancia magnética. Hoy hemos tocado toda la parte superior aquí, ¿no? Todo lo que es campo magnético, el protón y cómo se da. ¿Ok? Quería participar, son 4 preguntas, porfa, necesito que todos participen, es importante. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes no es una característica del átomo de hidrógeno? A ver, ¿quién necesita? A ver. Hidrógeno. ¿Cuál de las siguientes no es una característica del átomo de hidrógeno? La respuesta 1, 2, 3, 4, 5. La 5. La 1. La 3. La 3. ¿Quién dijo? Número 3. La número 3. Ok, ¿todos están de acuerdo? ¿Alguien dice no? 3. Tres. Está bien. Es la 3. Positivo. Positivo. ¿Han leído bien la pregunta, no? ¿Están seguros? Ya vamos por la respuesta. Es la 2. ¿Ok? Dice, ¿cuál de las siguientes no es una característica del átomo de hidrógeno? ¿Ok? Una característica del átomo de hidrógeno. ¿Su número atómico es 1? Sí. Sí. ¿Protón del núcleo representa prácticamente la totalidad de la masa del átomo? Sí, si es 1, su Z es 1. ¿La carga eléctrica del protón es positiva? Sí. Positivo. ¿Es el átomo más abundante en el cuerpo humano? Sí. Positivo. ¿Ok? Tengamos en cuenta. ¿Está formado por una sola partícula elemental llamada protón? No. ¿Tenemos? Otra subpartícula. No solamente es el protón. Ok, tengamos en cuenta. ¿Cuál la otra? Entre los siguientes enunciados, indique la respuesta falsa. ¿Cuál creen que sea la falsa? O el enunciado falso. ¿La 2? ¿La 2? La 2. La número 2. La La 2. dos. La 2. Ok. La 2. ¿Seguros? Número 2. Ahora Ok. sí. Sí. Ahora sí, ya, ahora sí. Estamos de acuerdo, es el número 2. ¿Por qué es la falsa? Porque todos los protones están libres. ¿Ok? Y cuando están sometidos a un campo, se forman paralelos al campo alinean. o antiparalelos. Se alinean. Ok. Entonces, pero tenemos dos direcciones, paralelos y antiparalelos, no solo uno. ¿Ok? Muy bien, siguiente. ¿Cuál será? La 1. La 1. A ver, ¿alguien da más? ¿Alguien da lo mismo? La 5.
La 5, ya, digo más. Vamos a hacer una subasta. La 4. La 4, ya. La 4 a la 1. La 4 a las 2. 5. 5. Ya, la 5 a la 1. 5. 5. 5. 5. Allá cambiaron. A ver, vamos. Respuesta. ¿Cuál será? 5. La 5. Muy bien, han estado atentos. La ecuación del Larmor sirve para calcular la frecuencia de precisión de los protones. En este caso, Ajá. la de hidrógeno es con la multiplicación 63.84 para un campo de 1.5 Tesla. Si fuese 3, sería más, y si fuese menos, redondando la plata sería menos, ¿no? Acuérdense que va en los sistemas de unidades por megahercios, ¿no? O hercios. La última. A ver, señale la respuesta falsa. ¿Cuál será? Nada. ¿Ninguno se arriesga? Arriesguense, con confianza. Arriesgo por la 3. Me arriesgo por la 3. Muy bien. ¿Quién más? La 4. La 4. Arriesguense, por favor. No hay problema. La 4. La 4. La 4. Muy bien. Todos los que han dicho la 4 están correctos. Todos los que han pensado en la 4 también están correctos. Y no han querido decirlo. Sí, yo pensé. Está bien, está bien. Dice, la respuesta es un pulso de frecuencia con la frecuencia del Larmor reorienta la magnetización longitudinal en sentido opuesto a la dirección del campo magnético principal. Falso. Ojo, tenemos ya la magnetización, el vector resultante en dirección del eje Z, del paciente. Si nosotros le damos un pulso de radiofrecuencia, como no podemos medirlo porque está en la misma dirección del eje Z, necesitamos modificarlo. ¿Cómo lo modificamos? Con un pulso de radiofrecuencia. Por ende, nos va a dar un resultado de que el vector va a decaer y se va a convertir en una magnetización transversal. ¿Ok? De esta manera va a ser leído. ¿Cuándo? Cuando cese el pulso y este se empiece a recuperar. Cuando regresa a su estado, ¿no? Al eje Z. Todo ese tiempo que demora son lo que nosotros registramos o codificamos con las distintas gradientes para obtener las imágenes. ¿Ok? Eso ha sido todo por hoy. En la primera clase. Les dejo esto porque es importante, porque venimos de varios, o estamos en varios países y de distintas ciudades. En este caso yo estoy de Perú, pero vengo de Tarma, ¿no? Tarma conocida como la ciudad de las flores. Y este mensaje también que me dejó mi maestro, muy clavado y muchas veces me dijo, es importante saber a dónde vas, pero nunca olvides de dónde vienes. ¿Ok? Nunca olvidamos de dónde vienes, de dónde salimos, de dónde provenimos y qué raíces tenemos. ¿Ok? Muchas gracias. Gracias, licenciado. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Buenas noches. Eso ha sido por toda la clase de hoy Buenas día. noches a todos. Buenas Antes noches. que se vayan, por favor, antes que se vayan, Adiós. Buenas noches. antes que se Gracias, vayan, buenas noches. mañana Buenas a la noches. misma hora iniciamos también con tomografía, por favor. A las 8 de la noche para Perú y Colombia, 7 de la noche para México y Monterrey, por favor. No les quito más el tiempo. Muchas gracias. Por favor, ahí están compartiendo de Unideas, por favor, el link de asistencia, por favor. Regístrense, por favor, para que contabilice las asistencias.
Recuerden, no se olviden Gracias. de los lineamientos. Gracias, buenas noches. Saludos, profesor. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.